La hora del inversor en Radio Intereconomía. Vamos a hablar ahora de una de las patas, de uno de los impactos de esta actual situación de incertidumbre en la que se encuentra nuestra economía, esas subidas de tipos de interés que pueden provocar un aumento de las tasas de morosidad después de haber permanecido bastante contenida esta cifra, esta ratio de mora, durante la pandemia. Ahora el escenario es otro. De hecho, Cepime, la patronal de la pequeña y mediana empresa, calcula que la morosidad empresarial creció ya en el primer trimestre del año un 42%. Vamos a comentar este fenómeno, vamos a analizar lo que ha pasado y lo que podría estar por llegar, y lo vamos a hacer junto a Agustín Rodríguez, CEO de PFS. Agustín, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese 42% es un crecimiento muy elevado en tasa interanual, teniendo en cuenta que en el primer trimestre no existían tantos frentes abiertos, tantos problemas, o no estaban tan agudizados como lo están ahora, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, es un indicador un poco, no sé, diría que sorprendente y más negativo de lo esperado, pero también, por otro lado, pues tenemos que tener en cuenta que efectivamente a lo largo del primer semestre se han producido finalizaciones de algunas de las financiaciones más suaves, ¿no?, más blandas que teníamos en el mundo PYME y en el mundo empresa, con temas ICO, con garantía del ICO. Ha empezado, bueno, sabes que en junio terminó la moratoria concursal y yo creo que pues ahí ha habido quien ha estado aguantando hasta el último momento. En junio creo que la tasa de julio ya comparativa con el año anterior es de un 50% más de concursos. Bueno, ya se va viendo, ¿no? O sea, digamos que el caldo de cultivo ya estaba ahí, ¿no? Esto es un poco como el tema de la inflación. Parece que la inflación viene desde la guerra de Ucrania, pero realmente la inflación en noviembre y en diciembre del año pasado, sin que hubiera empezado ninguna invasión, pues ya era una inflación muy alta, ¿no? Pues yo creo que este efecto, digamos, también del no compromiso o de la falta de compromiso en el pago ha tenido mucho que ver con el tiempo que se le ha dado a los negocios, a las compañías, como de moratorias, desde un momento tan malo como fue marzo y meses siguientes del 2020, y que, bueno, ahora estamos viendo aparecer, ¿no?, como cuando aprietas la morcilla por un lado y la empiezas a ver salir por el otro, pues esto es un poco ese efecto, ¿no? Ya visto antes de este momento de subida de tipos y de esta inflación ya pues totalmente desbocada. Te quería preguntar que cómo se prevé que evolucione esa cifra sin tener bola de cristal. ¿Ya has dado alguna pincelada? Sí, a ver, aquí hay varios efectos, porque no es fácil, y de hecho yo creo que bastantes entidades financieras están trabajando con escenarios no muy negativos, porque es verdad que ha habido un aumento de ahorro muy importante en los primeros meses del año. O sea, el primer semestre ha tenido un incremento de ahorro de los hogares bastante importante. Eso ya es un colchoncito, que está muy bien. Además, esa, digamos, disciplina que me parece que es un gran dato, un dato muy positivo. Oye, ante un momento de incertidumbre las familias han ido guardando dinero, con lo cual ahí hay un colchoncito que puede hacer que no se vea corriendo en el mes que viene. Pero por otro lado tenemos dos pésimos, vamos a decir, indicadores o motores negativos, que son la subida, el mantenimiento de la inflación, que está convirtiendo en difícil para las familias pues mantener el ritmo de compra de cosas básicas, incluido, por supuesto, de la cesta, todo lo que es lo que hay dentro del subyacente, ¿no?, alimentación, energía, pero luego una subida de tipos que va a empezar a añadirse a la anterior. De nuevo, la subida de tipos, que va a subir pues la típica cuota de la hipoteca, etcétera, tampoco va a ser un efecto inmediato de un mes, porque estas hipotecas se revisan, ¿no? Y se revisan pues cada 6 meses, cada año, dependiendo del tipo de contrato, y lo vamos a empezar a notar un poquito más adelante. Entonces yo diría que los indicadores son, sí, para aumentar los impagos, va a aumentar el retraso en el pago, pero va a ser paulatino y no necesariamente lo vamos a notar en septiembre. Ahora, yo hablaría de un 2023, un final 2022 y un 2023 que ya empiezan a pintar como algo bastante importante desde el punto de vista del aumento de morosidad. Y hay quien habla incluso, pues eso, de que ese efecto dominó va a llegar incluso antes de ese último trimestre de 2022, que es donde ponemos todo el foco de la negatividad. No sé hasta qué punto se puede trabajar en intentar poner una tirita en esta situación. Se ha intentado hasta ahora con ciertas medidas que se pusieron en marcha, más bien con la pandemia, pero claro, han sido medidas temporales. Exacto, sí. Bueno, estas medidas normalmente
tanto la parte de los créditos blandos, ¿no? Esto que hemos visto de crédito ICO, como la parte de moratorias concursales no deja de ser una patada para adelante, ¿no? Uh-huh. Es verdad que yo creo que al final, pues, por un lado, tenemos que ver también lo que ha sido positivo. Creo que sí han salido adelante negocios que no habrían sobrevivido a ese momento y que posiblemente, gracias a estas ayudas, sí hayan podido sobrevivir y hoy estén en una situación mejor. Dicho esto, bastantes de esos posiblemente no. Y de hecho no han sobrevivido, o sea, han sobrevivido gracias a las ayudas, y ahora una subida de tipos pues le va a terminar de machacar, porque la subida de tipos para aquel que tiene un beneficio muy exiguo, muy bajo y estaba aprovechando el dinero casi gratis, pues va a ser demoledor, ¿no? Entonces, tiritas desde un punto de vista estatal o desde un punto de vista de autoridades. Yo no sé el Banco Central Europeo, o sea, no me gustaría estar allí hoy. Es decir, tener que decidir subir tipos para contener la inflación, sabiendo que la subida de tipos puede hacer mucho daño a la deuda de los países, ¿no? Al importe que hay que pagar por los intereses de la deuda, y que puede hacer bastante daño al tejido empresarial, pues se complica. Y yo entiendo que lo más importante es seguir haciendo el colchoncito, tener ese colchoncito de tesorería en el caso de empresas y negocios, no hacer o no acometer grandes inversiones que drenen capital y drenen tesorería en los próximos meses, y sobre todo mucha disciplina en elegir y seleccionar clientes y mucha disciplina en el cobro de los clientes. No dejar el cobro para cuando te das cuenta de que esa factura que hace X meses que no te han pagado, a ver si ahora te pones a trabajar en ella, ¿no? Hay que trabajar ya en el cobro desde el primer momento. Eso es. Agustín, estamos hablando del caso español. No sé si encontráis vosotros diferencia en cómo se está comportando esa tasa de morosidad en España respecto al resto de Europa y en Estados Unidos. Pues bueno, la verdad es que lo que yo creo que se está viendo, o sea, ha sido el propio Banco Central Europeo el que ha levantado alertas, o sea, que estamos hablando de una situación que no va a afectar solo a España. Digamos que España es uno de los países, igual que dentro de España hay regiones que típicamente aumentan más la morosidad en momentos de recesión, es decir, el comportamiento del norte de España, de centro de España y de lo que llamaríamos el arco mediterráneo y Canarias no son los mismos, casi esos tres grupos, ¿no? Sí, sí. En Europa pasa igual. La disciplina de pago, si estamos hablando de responder ante una entidad financiera o estamos hablando de pagar las cuotas de algo, no es la misma en España que en Alemania, ¿vale? Si hace la media, no es la misma. Entonces, posiblemente las tasas de morosidad de España pues sean siempre peores, ¿no? Desde un punto de vista estructural, igual que el paro, igual que otras cosas. Eso desde un punto de vista europeo. En Estados Unidos, el tema con la morosidad es que la manera de medir es un poco diferente, porque ellos, por un lado, en la parte de hipotecas, tienen la posibilidad de esta entrega directa de los inmuebles, con lo cual deja de ser morosidad muy rápidamente, pero ellos están, y no se pueden comparar exactamente los términos, pero ellos están preparándose para este momento, y de hecho hay ya por movimientos en los grandes bancos comerciales y en los grandes bancos de inversión relacionados con la restricción de crédito y con mejorar o de alguna manera filtrar mucho mejor la originación, es decir, a quién le estoy prestando. O sea, eso se está notando muchísimo, hasta el punto de que hay grandes bancos de inversión que estaban apoyando operaciones importantes en España y en Europa de transacciones de empresas y demás, que han decidido no seguir apoyándoles. Bueno, hay una aversión al riesgo mayor en todos sitios, y sí, es un efecto que está relacionado con el ciclo recesivo. Es decir, al final, en ciclos recesivos aumentan los impagos. Y entiendo que... Y en Estados Unidos ya hemos visto que ya están, ¿no? O sea, técnicamente pues ya están. Estamos en un contexto en el que además los bancos están un poco en el punto de mira y los bancos van a ampliar la ratio de mora, entiendo. Sí, ellos lo que están viendo es que el impacto no va a ser tan evidente en el 2022, insisto. Yo creo que en las conversaciones que hemos mantenido con ellos y demás ven un poquito menos negativo el fin del 2022, por lo que te he dicho, porque hay un colchón de ahorro. Entonces, bueno, al final, ese al que le está subiendo la cuota o que tiene un poquito más de dificultad, si tiene algo ahorrado, pues va a ir respondiendo, ¿no? En la parte, sobre todo, de consumidor final y de personas físicas. En empresas, bueno, en empresas evidentemente va a ir aumentando el ratio, y la última alerta que ha puesto Banco de España encima de la mesa ha sido la ingente cantidad de crédito a consumo que se ha dado en los últimos tiempos,
es decir, el crédito rápido o el crédito de tarjeta o el crédito de esa compra concreta que luego pagas en cuotas, que se ha incrementado mucho, sobre todo en la parte de familias, y que ya se estaba notando incremento de morosidad de esa parte concreta. Por eso te digo que va un poco por segmentos. Donde no se ha visto en ningún caso nada negativo todavía es en la parte hipotecaria, que en España sigue siendo el gran volumen de lo que los bancos tienen prestados a los ciudadanos, ¿no? A las personas físicas. Claro, pero ahora con la subida del Euribor vamos a ver qué pasa también. Claro, ese es en cuanto esa subida de Euribor, que poco a poco se van a ir acoplando las cuotas de hipoteca, con lo cual, sí o sí, te van a subir, ¿no? A unos les tocará este mes, a otros les tocará dentro de 2 meses, pero a todo el mundo le va a ir subiendo esa cuota de hipoteca, y eso contra la cantidad de colchoncito que tengas ahorrado. El que ha hecho más colchoncito pues va a poder aguantar un poquito más, y el que no ha tenido la opción de hacer ese colchoncito pues va a empezar a tener problemas para pagar más rápidamente. Eso es, pues... Entonces yo creo que esa mezcla hace que nos vayamos un decalaje de unos meses sobre un efecto que ya es negativo, pero que cuando vamos a empezar a ver los impagos pues va a ser en eso, en 3, 4, 5 meses. Pues nada, seguiremos observando, seguiremos muy pendientes de cómo termina el año 2022 y mirada puesta, como decías, en 2023. Agustín Rodríguez, CEO de PFS. Un placer compartir contigo estos minutos y hacer este análisis tan interesante. Gracias. Igualmente, un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo.